Monse, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias ¿Tú qué por tal? venir. No, gracias a vosotros por la invitación. No, por favor, siempre que me siento con una persona que sabe de esto de oratoria, mido cada palabra. Fíjate, y trabajo en la tele, ¿eh? ¿Qué efecto producís? Por ejemplo, porque tú has organizado una cosa maravillosa que se llama Club de Oratoria, El Club Oratoria Málaga. donde se supone que se trata de hablar bien, ¿no? Sí. No solo oramos, que alguna vez ha llegado alguna ¿Ah, sí? persona diciendo vengo a orar, A rezar. a rezar. Qué bueno. Y ahora nosotros más que de oratoria hablamos de habilidades de la comunicación. Sí, porque... Sí. Del autoconocimiento y el autoliderazgo también de uno mismo. Claro. No es solamente la palabra. Un poquito más allá, Sí. todavía. No es solamente la palabra en sí. Porque en elocuencia. esto de la oratoria suspendemos un poco, me da la sensación, en general. En general yo creo que sí. Por lo menos aquí en España, ¿no? No ha habido formación. ¿En las escuelas tú recuerdas? No. Yo soy de GB. No, yo también. ¿Y recuerdas clases de oratoria, de habilidad de la comunicación? No, ¿verdad? Nada, cero. Cero. Y de hecho era peor porque te obligaban a la pizarra, a decir la lección, y tú no sabías exponer. Te tirabas ahí a un precipicio, ¿no? Sí, te evaluaban por lo que decías, pero no por el cómo lo decías. Entonces, la comunicación no es solamente lo que digo, no es solo la palabra, que tiene su importancia, sino también el cómo lo digo, esa parte del lenguaje no verbal. Pero fíjate Eso sí que sabía yo. que he anunciado antes en la mesa de debate que venías, ¿no? Y ¿Sí? Paco Gómez, que es empresario marbellí, me dice, envidio mucho a la gente que habla bien, y creo que lo decía por esto, ¿no? Porque somos una generación que no nos han formado a la hora de hablar correctamente. Sí, yo creo que eso es un pilar que falta en la escuela, en la educación, junto con la educación financiera. ¿Qué opinas? También, es verdad. Bueno, y la educación sentimental. Bueno, mira cómo estamos. La inteligencia emocional, yo creo que son los tres pilares: inteligencia emocional, la educación financiera y el cómo comunicamos, no solo el qué. Fíjate, está muy bien lo que estamos diciendo porque estamos arreglando el sistema educativo en un momento. En un momento. Tomen nota. Menos algoritmos y menos dónde está el río no sé qué, y más educación financiera, más oratoria. Comunicación en general y educación emocional. Esto... Fundamental. Y yo creo que por lo menos la educación emocional y la comunicación y la oratoria además van de la mano. Qué bueno, qué interesante. Oye, ¿qué hacéis en el Club de Oratoria? Cuéntame. ¿Qué hacemos? Acompañamos a personas que tienen una necesidad de mejorar sus habilidades de la comunicación, hacer una presentación en un público, hacer el pregón de Semana Santa de tu pueblo, defender un proyecto, un TFG, un TFM delante de un tribunal, todo aquello que tiene que ver con habilidades de la comunicación y entender y comprender a las otras personas. Pues nosotros venimos de un club ya de mucho tiempo, de hace ya años, pero es verdad que en el 2021, después del COVID y de toda esta nueva forma de comunicarnos o no comunicarnos, porque tanto medio digital, nos dimos cuenta que era necesario el incluir más cosas, que no solamente el cómo hablar al público, sino un poco de crecimiento personal y de autoconocimiento. Como decía Einstein, no se puede resolver un conflicto en el mismo nivel donde se generó, no puede hablar o mejorar tu comunicación si tú también no te conoces un poquito más. Porque es verdad que cuando utilizas más palabras, incluso tienes menos problemas. Quiero decir, si yo de pronto digo, esto me da asco, por ejemplo, si soy capaz de no utilizar esa palabra y utilizar otras, quizás el mensaje que te llegue a ti no genere fricción. Digo esto porque muchas veces parece que no, pero incluso hablar bien es bueno para evitar problemas, ¿no? Sí, sobre todo porque influye mucho el cómo el otro interpreta lo que tú has dicho. Bueno, y cuando dices asco, ¿qué quiere decir? Porque el asco para ti puede ser un asco diferente al asco que yo percibo. Entonces, mucho esa escucha activa de cuando dices asco, no es abrir tu mapa al mapa de la otra persona, porque cada uno interpretamos de una manera el mundo. Y el cómo lo hacemos depende mucho de nuestra experiencia. O sea, que hay una técnica, hay técnica, se puede aprender esto. Por supuesto, yo tenía miedo escénico. ¿Sí? Yo era de la que no levantaba la mano en clase para preguntar porque... Yo fíjate que de pequeño... Miedo. Era un loco. Era de los que levantaba la mano porque me podía... Por eso me he hecho presentador de la tele, supongo. Me podía subir a la tarima, pero luego una vez allí sufría un vértigo tremendo. Decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me he subido a la tarima si no sé lo que voy a decir, ¿no? Eres un valiente. Has dado el primer paso. No, pero, o sea, tú que eres experta ya en esto, vienes de tener miedo escénico. Sí.
¿Cómo lo superaste? A nadar se aprende nadando, pues a hablar en público se aprende hablando en público. Hablando en público. Ya. Pues diciendo, venga, sí, yo lo necesito. Pero yo llegué aquí por otro motivo, y no era tanto de hablar en público, que eso vino también después, sino por un conflicto personal, ¿no? con otra persona, de no entendernos. ¿Cómo no nos entendemos? Pues, además estamos hablando de lo mismo, pero sin embargo las visiones son diferentes. Entonces llegó un momento que dije yo, pero esto de la comunicación, ¿de qué va? ¿No? Que el silencio también comunica. Entonces te empiezas a dar cuenta de que acompañando esas palabras hay muchas cosas que inconscientemente tu cerebro interpreta y lee. Entonces no es lo que me dice, con qué resentimiento me lo dice, ¿no? O con qué rabia o con qué intención incluso. Entonces yo vengo del mundo animal, porque soy veterinaria, y los animales no te dicen dónde les duele, ¿no? Qué bueno. Tienes que observarlos para saber. El propietario, el dueño te dice, pues lleva 2 días sin comer, o se ha comido el saco pienso porque me lo deja abierto en la cocina y se ha pegado el atracón. Pero claro, luego tú tienes que observar mucho y educar a tu ojo, convertirte en un buen observador. O sea, que una buena manera... Fíjate, te iba a decir, danos un consejo, así que la gente que esté en casa se quede con algo. Un buen consejo sería, para hablar bien, ser un buen observador. Sí. Escuchar. La escucha activa, ¿no? La empatía también. Es eso de la escucha activa. Es que creo ¿Escuchamos? que lo utilizamos, pero no sé si la gente, si sabemos muy bien lo que es. ¿Qué es escucha activa? Muy bien. Escuchar activamente no es oír, es escuchar para comprender y entender a la otra persona. Yo siempre digo que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Uy, perdona que usé mucho los términos del mundo animal. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Eres veterinaria? Pues ¿qué fue antes, la empatía o la escucha activa? A ver, ¿la empatía o la escucha activa? ¿Soy empático porque escucho activamente o porque escucho activamente y soy empático? Yo creo que van de la mano. Ya. Hay que escuchar activamente, escuchar para comprender y entender lo que te está diciendo la otra persona. Muchas veces no quiere que le dé una respuesta, simplemente quiere que lo escuche. Entonces tienes que observarlo. Es que es muy interesante porque parece que, fíjate, para hablar estamos hablando de escuchar. Muchas veces estás hablando con alguien, el otro día poníamos el ejemplo aquí, ¿no? Vengo de... Alguien te pregunta, ¿qué tal tu viaje a Londres? Y dices tú, bien, porque... Y vas a empezar a hablar y ya esa persona que te ha preguntado dice, bueno, pues yo estuve en Londres hace 2 años... Acá hablando de tu viaje. Claro, eso no es escucha activa, No. precisamente, ¿no? Todo lo que empieza por yo o a mí, eso no es escucha activa. Y eso pasa mucho porque... Lo que me gusta a mí, consejos así, es todo lo que empiece con un yo... Yo o a mí... Ah, pues a mí me pasó. Ah, pues yo cuando estuve... No, bueno. te estoy contando algo, ¿no? Claro, escúchame. Escúchame. Que a lo mejor te lo estoy contando porque luego tuve un problema y quiero que ahí sí me dé respuesta, pero en el problema. Ya. Entonces no... Hay que escuchar activamente. Qué bueno. Oye, haces muchas más cosas, porque además de lo de hablar y hablar bien, trabajáis esto del crecimiento personal, del liderazgo. Son palabras como que suenan muy de moda, pero... ¿Qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo? Nosotros lo enfocamos como el autoliderazgo, ¿no? Es ser líder de ti mismo y conocerte también. Desde tengo miedo a hablar en público, pero bueno, el miedo es la emoción. Pero detrás de esa emoción del miedo hay algo más. ¿Te da vergüenza? ¿Eres perfecto y quieres hacerlo perfecto? ¿Tienes autoexigencia? Ese miedo va asociado a un pensamiento, a un juicio interno que es el que trabajamos. Ya. Entonces te tienes que conocer cómo te hablas tú también a ti mismo, ¿no? No solamente cómo le hablo a los demás, pero ¿y tú qué te dices? Si tú sales con inseguridades, con falta de confianza, con el prejuicio, ¿no? Me enseñaron de pequeña que todo hay que hacerlo perfecto, pues sales con una autoexigencia que eso al final se transmite en tu comunicación. Entiendo entonces que la gente que acude a vuestras clases, a vuestras jornadas, es gente que llega así, con baja confianza. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todos los perfiles. Y últimamente estamos viendo perfiles mucho más de emprendimiento, empresario, incluso CEO de empresas que llegan con... No, es que, bueno, Ya. hay que trabajar también un poquito esa parte de personal. Utilizamos la comunicación como herramienta también de crecimiento personal, ¿no? Claro, yo esto, además lo he vivido, o sea, que de pronto presentas un evento y de pronto tiene que hablar alguien que se supone que es la persona nuclear del evento y ves que el discurso es caótico, que lo está leyendo, que está nervioso. Claro, eso proyecta una imagen de ti como líder de esa empresa que es
digamos, deficiente, ¿no? Sí. Y esto es lo que supongo se pretende mejorar en muchos casos. Se pretende mejorar, sí. La falta de confianza y luego hoy está muy valorado. La naturalidad y la autenticidad. Tienes que ser tú, no puedes importar a otro personaje, no. Porque es que si no, no conectas con el público. Ya. Y si no conectas, ese tiempo que te están dedicando... ¿Y esto llevado a la vida normal? Porque claro, la gente que nos está viendo no es CEO de ninguna empresa, ¿o sí? Pues sí, seguro. Unos cuantos estaréis ahí. Pero es gente como tú y como yo, que vamos a comprar el pan, que te cruzas con un vecino. La comunicación también es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. El conflicto y la comunicación van de la mano. Desde que somos pequeñitos, ¿quién no tiene un pequeño conflicto? Aunque sea con tu hijo, con tu pareja, con el panadero. Pues me ha dado el pan blando otra vez duro, me ha dado el pan crudo y le llevo diciendo que me gusta el pan tostadito, ¿no? Y ya llega un momento que dice, mira, ¿no? El día a día también. Pues precisamente este viernes tenemos una sesión mañana sobre la resolución de conflictos. Y el conflicto como oportunidad, no como un lastre ahí que no quiero mirarlo, ¿no? Que es lo que me pasó a mí a nivel personal. Sí. Hay un conflicto y en vez de enfrentarlo o afrontarlo, lo apartamos, ¿no? Evitamos hablar de ello. Sí. O muchas veces lo que nos pasa es que encaramos el conflicto de una manera como muy directa, muy radical, y luego piensas y dices, si lo hubiese hecho de otra manera, a lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Si hubiese dicho esto en vez de esto, no tenía que haber dicho esto, y tú sales de esa conversación arrepentido de... Ya. Pues muchas veces en los conflictos vamos a ganar, y al final el conflicto es un win-win, gana-gana. Qué interesante lo que estás diciendo. Por cierto, que me he enterado que eres una de las mentes pensantes que están detrás de las charlas TED aquí. En Málaga, de TEDx Málaga. Ya. Sí, formo parte... Enhorabuena, porque no, muchas gracias. Lo que hacéis es... Tengo amigos, que supongo que serán amigos en común, que han pasado por ahí. Mira, pues justo estoy viendo a Juan Manuel Pincho, sí, que lo trajimos a la segunda jornada de Avance Comunica y fue ponente de TEDx Málaga. Yo lo conocí en la universidad en Ceuta. Ajá. Y le dije, oye, tú tienes un mensaje que se puede compartir en un escenario. Ya. Así que le invité a que se postulara y fíjate, años después subió al escenario también de TEDx Málaga. ¿Podemos explicar así qué son estas charlas? Porque a mí me parece muy interesante, pero no sé si todo el mundo lo conoce. Bueno, yo creo que ya sí que casi que todo el mundo lo conoce, pero son charlas donde hay una idea detrás. Una idea que merece la pena ser compartida y ser escuchada. Porque esa idea o cambia el mundo, o cambia personas, o te hace ver las cosas de otra manera, una idea innovadora, en todos los ámbitos, ¿no? Tecnológico, de educación, de lo que sea. Y empezaron siendo charlas de menos de 18 minutos. Que cuando empezaron, pues 18 minutos era algo normal, sí, pero ya te has dado cuenta que las charlas cada vez, las presentaciones, son cada vez más cortas. La sí, capacidad de retención y la atención, ¿cuánto tiempo somos capaces de estar con la atención plena con una persona? Y entonces ahora, ¿las charlas de cuántos minutos son? La media yo creo que están entre 7 y 8. Nosotros siempre fomentamos que cuantos menos minutos más. Pero en comunicación además, cuanto menos es más. Sí. Pero siempre recomendamos 10, 12 minutos, como máximo 12. Ya. Pero lo que necesite el ponente o el presentador, porque si para explicar tu idea necesitas más tiempo, bueno, pues toma más tiempo. Ya. Pero es verdad que 18 minutos hoy ya es mucho tiempo, ¿eh? Ya. Es verdad que vivimos en esta época de TikTok, de todo rápido. Todo rápido. Y bueno, lo vemos, ¿no? Incluso los contenidos audiovisuales ya tienen que ser formatos... que la gente está viendo una peli y está viendo Instagram a la vez, ¿no? Yo se lo digo a mi hijo muchas veces están jugando al ajedrez con el móvil y viendo la serie de Netflix. Y yo les digo una cosa u otra, ¿no? Pero las dos, y tú dices, bueno, sí, si es que... A mí me enseñaron hace poco que el cerebro es neuroplástico. Claro. Ostras, no sé lo que estamos haciendo con el cerebro de los adolescentes y del nuestro, ¿no? Es esa capacidad de cambiar el foco. Me llama la atención que jueguen al ajedrez y vean una serie. Fíjate, pensaba que iban a estar ahí, bueno, estoy mirando un reel de algo, ¿no? Porque el ajedrez es verdad que necesita foco, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Qué maravilla. Yo hubo una época que decía, no, eso no debe ser bueno. Ahora ya digo, pues sí. Pues a lo mejor. Pues se podrá también. Pues si esto es un ordenador cuántico, si no sabemos lo que es capaz de hacer, ¿por qué lo vamos a limitar, no? Qué bueno. Oye, a todos los que pasan por esto, que es el conversatorio, ya he visto que no es una entrevista donde hay cuestionario ni nada, charlamos un poco, les pregunto por su infancia. Tengo la teoría de que somos un poco el niño que fuimos, la niña que fuimos, eso de Rilke, ¿no? De la infancia es la única patria que nos queda. Y mi pregunta es, al respecto de la infancia, ¿a qué jugabas de pequeña? Yo estaba todo el día en la calle. ¿Sí? ¿Eras una niña de la calle? Yo era una niña de la calle. Yo también, ¿eh? De balón, de bicicleta,
de Arsalamaya y del burro churro media manga mangotero. Sí, sí, claro, claro. Y me encantaban los escenarios, fíjate. Me encantaban los escenarios. Primero, déjame. Has hecho una descripción muy poco femenina de nuestra época. O sea, una niña que jugaba al fútbol, sí. Una niña que saltaba al burro. Sí, bueno, bicicleta, la calle. Una niña que estaba en la calle, combativa, ¿no? Sí. Y dices que te gustaban los escenarios. Y sin embargo, en el colegio, siempre que llegábamos al fin de curso, que era la prota, Yeah. que era la que primero se subía, que era la que decía yo. Y fíjate, disfrutaba en el escenario, luego no sé qué pasó, bueno, luego ya sí lo supe, pero es verdad que luego la vida pues era como, ¿qué hago yo en un escenario? No, miedo escénico, y venía de disfrutar en el escenario, bailando, cantando, haciendo otras cosas. Sin embargo, el círculo se ha cerrado porque te vemos en escenarios, te vemos con micrófonos charlando, hablando ante gente, ¿no? Sí, ahora sí, ya está resuelto. La pregunta entonces es, ¿qué pasó en medio? Pues, ¿qué pasó en medio? Las necesidades y el decir, bueno, quizás si hay algo que he aprendido, que no sé si llamarlo el ikigai, el talento, eso que descubres que se te da bien, que el mundo necesita, ¿no? Que lo puedes hacer y dices, pues venga, vamos a aprovecharlo y vamos a ofrecerlo al mundo. Y entre medias te hiciste veterinaria. Luego estudié veterinaria, sí, muy fuerte eran los caballos. Ajá. Y con 30 años pues tuve un accidente de tráfico que me llevó por otros derroteros, tuve que cambiar un poquito la profesión, entonces monté un negocio de una clínica de perros y gatos. Sí. Y con los perros y los gatos, bueno, bien, pero con el equipo de personas es cuando me di cuenta que había algo que no fluía en la comunicación. Y ahí es cuando dije, esto tengo que aprenderlo. Me encantan estas historias que están llenas de curvas, ¿no? Sí, muchas. De cambios, ¿no? Hasta llegar a un sitio donde, a día de hoy, bien. Sí, a día de hoy muy bien. Y si te pregunto, ¿y si nos vemos dentro de 5 años, venga, dónde te gustaría estar? Si volvemos a vernos aquí en el conversatorio y digo, oye, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás ahora? Pues mira, ¿Qué te gustaría que ocurriera? Me gustaría terminar de consolidar en el club Oratoria y con mi marca, ¿no? Mentoría en Comunicación, terminar de vincular ese proyecto que nació en el 2018, que le pusimos nombre en el 2021, y bueno, verlo ya consolidado con una plataforma y donde estén todos los recursos y todo lo que la gente necesitaría para mejorar su habilidad de la comunicación. Me gustaría tenerlo. Y bueno, poder compartir también públicamente todo lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, estás en ello, lo estás haciendo, así que enhorabuena. Oye, por terminar, preguntas así un poco más frivolonas. ¿Tu red social favorita? Si es que tienes una red social favorita. Facebook, Instagram, WhatsApp, cada vez TikTok, menos. YouTube. TikTok no lo tengo siquiera. Bien. Facebook ya cada vez lo uso menos. Me gusta un poco Instagram y sobre todo el canal de YouTube, donde veo mis podcasts, lo que me gusta. Vale, y si le doy a la lupa de tu Instagram, el algoritmo, ¿dónde me lleva? O sea, ¿cuáles son tus preferencias? Soy muy pesada con eso. Crecimiento personal, desarrollo personal, vida de la comunicación, me lleva a todo lo mismo. Has dicho una palabra que me encanta, podcast. Yo soy muy fan de los podcasts. De hecho, el otro día me lo decía José Miguel Fernández, dice, el conversatorio tenías que convertirlo en un podcast. Pues digo, sí, me parecía. No es mala idea. Dando buena idea. Y es verdad que muchas veces siempre me quedo muy corto en las entrevistas de tiempo. ¿Qué podcast escuchas? El de Roca Project, por ejemplo. Bien. Mar Vidal, me encanta. Ayer lo entendí, financiero. Escuchando un episodio de Roca. ¿Sí? Y de Roca Project, fantástico. Bien. El grupo de WhatsApp cuyo nombre sea más raro. Chupipandi. ¿Chupipandi? Sí, Chupipandi, el de mi familia. ¿En serio? Sí. Vale. Es que en mi familia lo de Chupipandi se barajó también como grupo de WhatsApp durante una época. Sí. Luego cambió. Luego cambió, ¿no? Me ha resultado curioso. Y Avanza Lab es el último que hice hace un par de días. ¿Cómo? Avanza Lab. Lab, claro. De laboratorio, porque ahí experimento cosas. Y luego las validamos, pero ahí lo experimento primero. Pero es un grupo que tienes con más gente. Sí. ¿Tienes un grupo contigo sola? Sí, claro. ¿Y tiene nombre? Sí. ¿Y es? No. La Chinchi, tengo uno, porque yo soy Monse Chinchilla, entonces soy la Chinchi. Vale. Y otro Monse. Y depende de cuál, utilizo Monse o la Chinchi. Muy gracioso esto de los grupos de WhatsApp que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Hay gente que tiene como 4 o 5 y en función de la información que quiera compartirse consigo mismo para recordar, pues utiliza uno u otro. Uno u otro. Bien.
color de tu dormitorio, si se puede contar en la tele. Ah, pues crema. Crema. ¿Y lo has elegido tú? No. Bien. No. Cuando compré el piso estaba crema, pues crema se quedó. Yo soy así, o sea. ¿Te gustó así? Sí, me gustó. Tampoco fue comprarlo, me lo entregaron la llave y me fui porque venía de vivir de alquiler y los precios del alquiler en Málaga ya sabes cómo estaban. Entonces directamente, tal y como estaba, ahí metimos la cama y ya está. ¿Duermes bien? Sí. Sí. Y eso es uno de los termostatos que tenemos que tener. Si no duermes bien, uf, ahí hay una alarma. El otro día me enteré, hablando aquí, que la gente no duerme bien, la gente duerme, casi más de la mitad de la población en Andalucía tiene problemas de insomnio. Sí. Me sorprendió mucho el dato, no pensaba que fuese tanta gente. Mucha gente. Ya. Sí. Bueno, supongo que me he dejado cosas por preguntar, pero sí te voy a pedir que lances el último mensaje, el que tú quieras, y que nos cuentes dónde está el Club de Oratoria, Pues cómo la gente puede seguiros, etcétera. Nos pueden seguir en redes sociales, Sí. La página web cluboratoriamálaga.com. Y estamos en Tabacalera, Sí. en participación ciudadana, gracias al ayuntamiento que nos cede ese magnífico espacio, ese salón de actos, y nos vemos todos los viernes. Ajá. De 4:30 a 5:30 tenemos podcast, videopodcast y radio ahora, y luego ya a partir de las 6 tenemos nuestras sesiones de 6 a 7:30. Ajá. Y nos pueden seguir también por redes sociales, Club Oratoria Málaga. O sea, que hacéis podcast y videopodcast. Este año lanzamos el nuevo proyecto. Estuvimos en Color Comunitaria, en la radio, y luego dijimos, bueno, y esto lo podemos hacer nosotros. Claro. Entonces invertimos en un pequeño equipo y ahora también hacemos podcast. Y lo podemos ver. Claro. Espérate, ¿dónde lo puedo ver? No, Un podcast, un videopodcast que hacéis. el primero que tenemos fue con Pincho, Vale. que fue grabado con la segunda jornada, Sí. y ahora vamos a hacer el primero de video podcast, porque hasta Vale. ahora lo que teníamos era solamente radio. Vale. Radio podcast, que están subidos en el canal de YouTube. Vale, bueno, pues me lo apunto y, Club Oratoria Málaga. y lo veré. Vale, ¿qué tal? Primero, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, muy cómoda. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale. Y luego he empezado diciendo, y te lo digo en serio, porque el otro día vino el campeón del mundo de oratoria. Es un chico que vive aquí. Alberto Chaparro. Alberto. Claro, estuvo con nosotros el año pasado, lo trajimos al club. Es genial, Alberto. Muy... Y claro, me pasa un poco con Alberto como contigo. Cuando me siento con gente que habla muy bien, tengo cierto temor a no estar a la altura, siendo presentador de la tele. No, ¿Qué comunicas muy bien. Sí. Sí. De verdad, te lo digo, algo que... Y además tu voz, el tono de voz que tiene. Ya, pero eso va de serie, yo no tengo... Pero la nada. voz, Constantino Romero, ¿te acuerdas? Sí. Las voces graves son muy creíbles, tenéis una gran ventaja. Solo por el tener ese tono de voz ya sois creíbles. Soy Las tu voces de padre. pito no le gustan a nadie. El otro día, escuchando un podcast, me enteré, fíjate Sí. a mi edad, que a las mujeres os resulta, es una de las cuestiones que más os gusta de un hombre, una buena voz. Dije, anda, pues mira, no he explotado yo esto. Una buena voz, una buena mirada, ¿Sí? conexión, fundamental. Más que lo que se dice con las palabras. Oye, qué alegría que hayas venido, me voy a casa mucho más contento por todo alegro. ello. Si alguna vez Gracias. te invito a que vengas así para hablar de cosas que nos incumban a todos, ¿vendrías? Por supuesto. Vale. Cuenta conmigo. No digo nada más. Ya hablaremos los demás en un grupo de WhatsApp. Vale, estupendo. Habrá que ponerle nombre. Oye, Monse, que encantado de conocerte. Gracias a ti por traerme a este maravilloso plato. Un Y placer. poder compartir y dar voz a este proyecto tan chulo que tenemos entre manos. Muy bien. Club de Oratoria, Málaga. Málaga, Por cierto, que nos ven en toda Andalucía, pero que les podéis seguir, ¿verdad? En redes claro, sociales. también, redes sociales. Bien. Autoliderazgo, crecimiento, etcétera. Muy bien. Monse, encantado. Gracias. Un placer.